Darío, ¿se ve la presentación? Epi, Ya, bacán. Bueno, esta presentación viene a dar finalización a la guía que ustedes realizaron, guía que era bastante larga en lo que teníamos que hacer, que nos sirvió para ver Excel, cómo trabajar con Excel, cómo hacer funciones con Excel, descubrir que algunos Excel tienen algunas funciones que otros no, etcétera. Entonces, la finalización de esta actividad nos interesa más que nada de esto es como qué grandes conclusiones nos llevamos. Si en el fondo es el fin de cualquier actividad. No solo estamos haciendo estas actividades, especialmente este tipo de actividades que no son solo hacer por hacer, sino que buscan evidenciar alguna propiedad o teorema o algo, algún comportamiento, de en este caso lo que estamos viendo que son estas medidas de tendencia central, específicamente que ahora estamos viendo el concepto de estadístico y parámetro, haciendo referencia a la media muestral y a la media poblacional. Entonces la actividad tenía ese fin, específicamente ver qué ocurría o tratar de comprender este concepto que a veces puede ser confuso, este concepto de media muestral y media poblacional, ¿sí? Y cómo se relacionan estos dos términos. Entonces, el objetivo puntualmente de esta retroalimentación es determinar la relación entre las muestras, media muestral y media poblacional, es decir, cómo estas tres cosas se van relacionando. Y para eso preparé una serie de láminas en donde lo primero que les planteo es no perder de vista lo que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros tenemos una población cualquiera que alguien quisiera estudiar. En la clase anterior hicimos la pregunta de qué pasaba si es que yo me preguntara por, no sé, la altura de los estudiantes de tercero medio del país. Y nos dimos cuenta de que es súper complejo acceder a la población completa de algo. En general, así es. Y uno lo puede ver en cosas tan cotidianas como, por ejemplo, estas típicas encuestas que uno va, que uno observa, no sé, en televisión o en cualquier medio de comunicación. Claro, una encuesta uno no encuesta al 100% de la población, salvo que sea un censo, en donde ahí se hace un esfuerzo a nivel país para recopilar información de todas las personas de Chile. Pero ustedes podrán averiguar que hacer un censo tiene un costo enorme. Entonces, a lo que voy es que es siempre, o sea, es muy frecuente el no poder acceder a la población completa. ¿Qué pasa si yo no puedo acceder a la población completa? Entonces pareciese que tampoco puedo acceder a sus parámetros. ¿Y a qué me refiero con sus parámetros? Cosas tan simples como el promedio de la población de algún tema. Si es que nos quedamos con la población tercero medio, les ponía el ejemplo anterior, si yo quisiese saber el promedio de estatura de todos los estudiantes de tercero medio, claro, pareciese que no puedo acceder a ese parámetro, a ese indicador, que vendría siendo el tema del promedio o media muestral. Así tampoco podría acceder tal vez a la varianza y una serie de cosas que pertenecen o son propias de la población, que en este caso se llaman parámetros. Pero eso resulta que no es tan así, porque por algo existe la estadística y la inferencia estadística específicamente, que ¿de qué se encarga? ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer nosotros? Es tomar pequeñas muestras de esta población y en base a esas muestras nosotros analizar las características de esa muestra y obtener los que son los símiles de los parámetros, que en este caso vendría siendo los estadísticos. Entonces yo, en esa muestra que es más pequeña, es más manipulable y yo puedo acceder de verdad a una muestra de una cierta población, yo podría obviamente obtener los estadísticos como los que están ahí, que es de desviación estándar, que son como los más populares, y la media o el promedio. ¿Sí? Entonces, una vez que yo obtengo estos datos, estos estadísticos de mi muestra, puedo generar una inferencia de los parámetros de la población. Obviamente esta inferencia está basada en una serie de cosas que tenemos que hacer previamente para decir que nuestros estadísticos son representativos de los que son los parámetros. Es decir, yo no puedo tomar una muestra, sacar el promedio y decir que ese promedio es el promedio de la población. No, sino que tiene que haber un cierto rigor detrás y unos ciertos procedimientos que obviamente en la unidad 3 vamos a comenzar, o sea, vamos a comenzar a trabajar y vamos en el fondo a aplicar. En la unidad 3, que es básicamente inferencia estadística, nos dedicamos a entender cómo la matemática nos permite un método riguroso para yo, mediante lo que analizo de la muestra, poder decir qué es la realidad de la población. Y se van a dar cuenta que los estadísticos de las muestras son
similares o casi iguales a los parámetros de la población dadas ciertas condiciones. Entonces, eso es lo que se hace en matemática y eso es en lo que nos estamos enfocando, eso es lo que estamos haciendo. Y por eso ustedes tenían una actividad, esa pequeña actividad de las bolas de billar, en donde la actividad se definía de la siguiente forma, a grandes rasgos. Sé que había muchas preguntas, pero yo aquí estoy como un poco resumiendo lo que ustedes tuvieron que hacer. Lo primero que tenían que hacer, les presentaban una muestra, o sea, un set de bolitas desde la 1 a la 15, incluyendo la blanca, y les pedían que escogieran muestras de esas bolitas, primero en grupos de 5. ¿Qué es lo que buscaba esto? Hacer el símil entre población y muestra. Es decir, tengo una población que son todas las bolitas y ahora estoy tomando pequeñas muestras para analizar el comportamiento que tiene la media de la población, que vendría siendo todas las bolitas, con la media de las muestras. Entonces ustedes cogieron la muestra de 5 bolitas, ¿ok? Después determinaron el promedio de las medias, ¿sí? O sea, a todas estas muestras les sacaron el promedio y se pedía que hicieran un gráfico, en este caso era un gráfico, si no me equivoco, de puntos, ¿sí? No me acuerdo bien el gráfico que les pedían. Yo hice uno de barra para graficar lo que se obtiene. Y después les pedían que compararan cómo era esta media, cómo se comportaban estas medias de la muestra con respecto a la media de toda la población, es decir, de todas las bolitas. Luego les pedían que ustedes ampliaran la muestra, ¿sí? En vez de tomar y escoger 5 bolitas, escogieran 10. Recuerden que todo esto lo hicimos a través del azar, porque son muestras aleatorias. Entonces, ¿qué pasaba? Después nuevamente sacaron el promedio de estas listas de 10 bolitas y tenían que comparar cómo eran esos promedios y cómo se comportaban esos promedios con respecto a la media poblacional, es decir, de todas las bolitas. Y ahí obtener como cuáles eran las principales conclusiones. Y obviamente lo que me interesa escuchar es cuáles son sus conclusiones. Mientras admitimos acá a Diego y a Daniela. ¿Qué conclusiones sacaron de la actividad? ¿Qué ocurrió en los gráficos que ustedes tienen? Ya igual los puedo ayudar porque obviamente hice los gráficos. Este gráfico es para la muestra de 5 bolitas. ¿Qué fue lo que hice? Les explico. Tomé las muestras, tomé 10 muestras, al igual que tenían que hacer ustedes, saqué los promedios de cada muestra y después, como esos promedios me dieron decimales, hice como rangos de valores en los cuales estaba cada una de las muestras. Por ejemplo, aquí, ¿qué significa? Voy a leerle un poco qué significa esto. ¿Qué significa, por ejemplo, este dato? Que una de las muestras me dio como promedio entre 158 y 159. ¿Sí? 3 de las muestras acá me dieron entre 160 y 161 eran gramos. ¿Sí? Acá 5. Y acá 1. ¿Sí? Obviamente a ustedes seguramente les dieron distintos gráficos porque estamos todos haciendo con muestras aleatorias. Y acá la media poblacional, lo que me dio a mí, eso sí lo tenemos que tener igual entre todos, me dio 160,81 aproximadamente el valor completo. Entonces eso con el gráfico de las 5 bolitas. ¿Y qué pasaba con el gráfico de las 10 bolitas? Bueno, a mí en mi caso me dio esto. Obviamente la media poblacional sigue siendo la misma porque son todas las bolitas. Y acá me dio 1 entre 159 y 60, 160, 161, también me dio 1. Acá me dieron 5 y acá me dieron 3. ¿Les quedaron gráficos parecidos a este? ¿Alguien? Un no igual sirve. ¿Qué pregunta? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué gráfico es el primero? Este es el de las 5 bolitas y este es el de las 10 bolitas de muestra. O sea, la pregunta es si pudieron hacer los gráficos. Sí, pero no me quedó igual. No, pues si no te va a quedar igual porque son muestras Está aleatorias. así como más o menos parecido, no me quedó así.
Ya, pero la pregunta es, independiente de cómo les quedaron los gráficos, ¿qué pudieron observar de diferente entre los gráficos para la muestra de 5 bolitas de los promedios con la muestra de 10 bolitas de los promedios? ¿Cuál es la diferencia? ¿O no notaron ninguna diferencia? ¿No? ¿Nada? Ya, no de casualidad, saqué la desviación estándar en ambas muestras. Acá me dio una desviación estándar de 1,23 y acá cuando tenía 10 bolitas me dio una desviación estándar de 0,83. O sea, algo claramente ocurrió entre estas ambas muestras que fueron tomadas completamente al azar. Y les garantizo que si la muestra hubiese sido de más bolitas, 12 o 13 bolitas, la desviación estándar iría a la baja. Es decir, algo ocurre. Y era parte de la actividad el descubrir qué ocurre. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tienen que tener en mente? Y es parte de la conclusión, es qué está ocurriendo. Es por qué ocurre esto de que a medida de que aumento el tamaño de la muestra, pareciese que estoy más cerca de el parámetro de la población. Este dibujo, ¿qué es lo que representa? Cada puntito negro en este tiro al blanco, lo que representa es una muestra. Y acá el centro, que es lo que está justo acá, representa el parámetro que estoy estimando, que en este caso vendría siendo la media. Recuerden que la media para la población se llama mu. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo voy tomando muestras, ¿sí? Y en el fondo sería como representarían estos puntitos. Yo puedo estar muy cerca del valor, como tal vez está este punto que está ahí, que acabo de pintar, o tal vez estoy muy lejos, como este punto que está acá. Es decir, que cada muestra a mí me va entregando distintos valores que pueden estar cerca a el parámetro real o pueden estar lejos. Acá en este caso podemos ver de que la media poblacional era 160, pero acá me dio uno de los promedios de esta muestra me dio entre 158 y 159, está lejos, no tan lejos, pero está lejos. O tal vez también acá uno me dio entre 162 y 163, este está más lejos, ¿sí? Pero hay varios que me dieron como cercanos al valor de la media poblacional. ¿Qué es lo que ocurrió cuando yo aumenté la muestra? Claramente la variabilidad, es decir, el rango en torno a la media poblacional, que son los 160, se redujo. Y se redujo desde 1,23 a 0,83. Eso quiere decir que estos valores están en torno a un promedio, que es el promedio de las muestras, que es mucho más cercano a la media poblacional. Entonces, si vemos acá este gráfico, que es lo que está acá, claramente que si uno aumenta el tamaño de la muestra ocurre un efecto y es parte de las propiedades y parte de lo que debían observar, es que yo en el fondo como que mis muestras tienen más probabilidad en el fondo de acercarse al valor del parámetro de la población. En la medida que yo aumento la muestra, ¿sí? El promedio que me dé esa muestra es más cercano al parámetro o promedio de la población. Esa es como la gran conclusión de esta actividad. Eso es lo que ocurre. ¿Queda más o menos clara esta idea? Sí, ¿Sí? sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, cada vez que uno hace un estudio en cualquier disciplina, uno no toma 100 muestras de algo, tal vez, sino que tal vez uno tiene una oportunidad o dos para tomar una muestra. Entonces, mi muestra debe ser de una cierta cantidad de tal forma que a mí me garantice que si yo tomo esa muestra voy a estar bastante cerca del parámetro poblacional que quiero estimar. Eso es lo que estamos haciendo. Es decir, que si yo quiero saber la altura de los estudiantes de tercero medio,
mi muestra debe cumplir una serie de características, cosa que yo solo tome una muestra, no sé, al azar de cualquier parte de Chile, pero debe cumplir con ciertas condiciones, cosa que yo tome esa muestra y que el promedio, ¿sí? El promedio de la muestra que yo tomé esté muy cercano al promedio de todos los estudiantes de Chile. Y eso se puede estimar, eso se puede conseguir. Yo puedo, en la medida en que aumento el tamaño de esta muestra, acercarme bastante bien hasta igualar el promedio, en este caso el promedio de la muestra. Para eso y para, en el fondo, un poco visualizar este efecto, que era lo importante, es que les dejé el simulador que tienen en Classroom y que necesito que abran para que lo vamos viendo al mismo tiempo. Es diegoteca.com.ar, simulador teorema libre central, HTML. ¿Que lo tienen abierto? Sí, ya lo abrí. ¿Ya? Ya, bueno. Entonces, ustedes vayan viendo al mismo tiempo que lo veo yo, porque lo tengo acá abierto también. Entonces la idea es como que vamos viendo. ¿Para qué sirve esta cosa? Ya, dice simulador teorema límite central. Lo primero que tengo una barra que se mueve, dice velocidad del modelo. Esto lo que nos va a permitir es a qué velocidad yo voy tomando muestras de una población. En el fondo lo que va a hacer este programa, este simulador, es tomar muestras al azar de una población y voy a ir comparando los promedios y voy a ir viendo cómo los promedios de estas muestras se comportan y qué tanto se acercan al promedio de la población completa. Entonces, voy a dejar aquí la velocidad al medio. Después viene configuración de la población, que está en todo el menú de la parte izquierda. Dice, el rango de la variable, entre qué valores quiero que esté la variable, voy a dejarlo en 60, eso se mueve, lo voy a dejar en 60. Y después tiene dos opciones, crear mi propia población o bien crear cualquier población inicial azarosa. Voy a marcar eso. Y en el cuadrito que está en negro les debe aparecer como un gráfico de barras, pero en el fondo son personas. Son como caritas de personas rosadas. ¿Sí? ¿Pudieron llegar hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Entonces, después que, bueno, ustedes pueden crear su población si es que quisieran. Después tienen como distribuciones sugeridas de población. De hecho, si pinchan la 1, les forma como un rectángulo de personas. Si marcan la 2, es como, son como dos triángulos y al medio está como vacío, la 3, la 4, etc. ¿Sí? Pero vamos a crear una población inicial azarosa, o sea, volvemos a marcar esa parte. Ya, después dice el tamaño de la muestra. Yo tengo mi población de sujetos, ¿sí? Tengo, ahí puedo ver que tengo, no sé, 20 personas que cumplen con la característica número 3, que corresponde al rango de la variable. Esto podría ser cualquier cosa, ¿sí? Eso lo estamos solo simulando. Podría ser edad, lo que sea. Entonces, lo que dice configuración de la muestra es yo qué cantidad de elementos de la muestra quiero tomar. Lo vamos a configurar en un valor bajo que va a ser 2. 2. Creo que mi tamaño de la muestra sea 2. Ahí está. Dice, cantidad de individuos. Eso yo no lo puedo manipular porque la población azarosa a mí me entregó que son 1677 individuos. Así que no puedo hacer nada con eso, no lo puedo manipular. A menos que cree mi propia población. Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Y bueno, veo que la media poblacional, acá abajo, a mí me la está indicando de inmediato. La media poblacional de la variable que estábamos estudiando acá es 30,96. En mi caso. Ustedes seguramente van a tener otro porque son poblaciones al azar. ¿Sí? Y arriba de estos, de los resultados acumulados, tienen los comandos de ejecución del programa, que son reiniciar, reproducir una y reproducir infinito. ¿Qué es lo que va a hacer este programa? Es lo siguiente. Yo dije que el tamaño de la muestra sean 2. Entonces, en esta población que tiene a 1677 individuos, va a elegir a 2 al azar y va a sacar un promedio de esa muestra y la va a empezar a acumular en el cuadrito en blanco. Por lo tanto, voy a poner reproducir una, que es el botón central. Entonces, ¿qué es lo que veo?
de inmediato, donde estaban las caritas de las personas, veo que 2 se pusieron en verde. ¿Se les pusieron 2 en verde? Son muy chiquititas, pero Sí. pueden buscarlo ahí. Ya. Eso significa que tomamos a esos 2 sujetos al azar. Y esos 2 sujetos me dieron como promedio, el promedio que está ahí, que en mi caso es 40, está marcado con una franja verde y con una naranja. Nuevamente, tomamos otra muestra, otro clic. Se marcaron 2 sujetos nuevamente al azar. ¿Y qué es lo que tengo ahora en mi gráfico? Tengo 2 barras naranjas que representan el promedio de esa muestra, es decir, estos 2 sujetos que yo saqué al azar, promedio, está graficado. ¿Y qué es la línea verde? Es el promedio de todas las muestras que estoy tomando. Entonces, hago nuevamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Empiezo a simular. Y obviamente aprieto reproducir al infinito. ¿Y qué es lo que está haciendo este programa? Está tomando muestras de a 2 y me está entregando de partida el promedio entre estas muestras, y la rayita verde me muestra el promedio de todos los promedios que están ahí. ¿Se entiende lo que está entregando la barrita verde? Así es. Ya, bacán. Entonces, acá abajito, ustedes pueden ver un contador de cantidad de muestras, es decir, cuántas muestras estoy tomando. En mi caso ya van 120. Obviamente la velocidad del modelo para eso sirve, es decir, yo puedo acelerar todo esto y esto va a empezar a tomar muestras mucho más rápido. ¿Qué es lo que me interesa que vean? Es que la media de las medias muestrales, recuerden que cada rayita naranja es un promedio de esta muestra que son 2 personas, el promedio de todos esos promedios, vean cómo cada vez se acerca más a la media poblacional. Es decir, yo llevo ya 250 muestras y son casi iguales la media y la media poblacional con el promedio de las medias muestrales. Entonces noten cómo todas estas medias para una muestra de 2 se empiezan como a acumular en torno a esta media poblacional. ¿Pudieron simular? Ya que me interesa ahora que hagan, y lo último, porque ya se nos está acabando un poco la clase, ponemos reiniciar. Ponemos parar el reproducir infinito y reiniciamos todos los datos. Y hagamos lo siguiente. Cambiemos el tamaño de la muestra a 200, es decir, que de estas personas que tenemos, vamos a tomar 200 de inmediato. O sea, va a ser mi muestra de 200. Aquí está mi población inicial azarosa, que en este caso tiene 1582 individuos. Y lo que voy a hacer es empezar a sacar nuevamente esto. Empiezo a simular, ahí voy viendo cómo se van marcando los 200 individuos. ¿Y qué ocurre con todos los promedios de estas personas? ¿Cuál es la diferencia tal vez con el anterior? ¿Pudieron simularlo con 200 el tamaño de la muestra? Sí, ¿De qué diferencia tiene el gráfico con respecto al anterior? que sube la media muestral y que el gráfico como que se achica un poco. ¿De dónde se achicó? Pareciese un poco, tal vez, a lo mejor es lo que tú quieres interpretar, que en el fondo se está como, en el fondo los promedios están cada vez más cercanos en torno a este promedio que es el promedio de la muestra, que es muy similar a la media poblacional. Entonces, nosotros en la próxima clase lo que vamos a hacer es trabajar con este simulador, no la clase de mañana porque voy a tener una pequeña evaluación, sino que ya el lunes vamos a trabajar con este simulador y una pequeña actividad que les tengo preparada para que en el fondo lleguemos a concluir este teorema del límite central que se llama.
Y más que la parte matemática dura del teorema, es entender el significado. Eso es lo que importa. Así que eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Y para finalizar, el concepto clave de muestra y media, entender que aparentemente, en la medida que yo aumento esta muestra, esta media, que es de esta misma muestra, parece ser mucho más cercana al parámetro de la población. Y eso es lo que nos vamos a dedicar a hacer y a tratar de comprender. Es decir, cómo esta encuesta, cualquier encuesta que uno tome, uno efectivamente toma una muestra y cómo yo puedo garantizar que lo que yo concluya de esa muestra es representativo de la población. Ese es el gran foco de todo este curso y todo este lectivo. Así que eso, jóvenes, ya estamos en la hora, se pueden retirar. Disculpen, me tomé 3 minutos de más. Y vamos a seguir trabajando con este simulador así para que le echen un ojo y eso, pues, chiquillos. Espero que estén súper bien.